Hola, bienvenidos. Soy el maestro Francisco González y estoy con la maestra Saray Alfaro. Hola, juntos vamos a platicar, a debatir un tanto sobre la noción de docencia reflexiva, con la finalidad de reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿cómo se transforma la práctica pedagógica en el aula mediante el uso del pensamiento reflexivo en y sobre la acción? Bueno, pues para iniciar con esta reflexión sobre este tema, creo que es importante comencemos con una indagación sobre cuáles son los principios que hoy rigen a la educación, no solamente a nivel nacional, sino en todo el contexto. Bueno, pues hoy el enfoque pedagógico que rige a la educación está nombrado sobre el enfoque humanista. ¿Qué es esto del enfoque humanista? Pues primeramente centrar la atención en los estudiantes, que sean ellos el proceso y su proceso más bien quienes rijan esta noción. ¿Qué implica mirar a los estudiantes? Primeramente, pues saber quiénes son ellos, cuáles son sus intereses, cuáles son sus estilos, los ritmos de aprendizaje. Y ante todo, cómo es que aprenden y qué es lo que necesitan aprender dentro de este marco de la sociedad del siglo XXI. Y en este sentido también vamos a platicar de este enfoque que está particularmente ubicado en una enseñanza situada y en el marco de la educación artística. También vamos a platicar dentro de esta reflexión sobre las competencias docentes. ¿Qué es una competencia docente? Pues van siendo las características que van conformando a los maestros. ¿Cómo saber cuáles son? Pues primeramente saber que ellos también cuentan con ciertos elementos que rigen su práctica. El principal, creo yo, radica en saber cuáles son los elementos que usan para definir sus estrategias de enseñanza, cómo es que se vinculan con la escuela, cómo es que se vinculan con el contexto, cómo es que ellos conforman una comunidad con todo el entorno escolar que lo rodea. Y esto pues no solamente en el ámbito de la educación dentro del marco institucional, sino también dentro de las escuelas, de las actividades escolares. Aquí podemos platicar un poco sobre la forma en que el docente planea, pone en práctica y después puede reflexionar sobre eso que hizo. En este sentido también consideramos que la educación artística es una asignatura que nos podría permitir el trabajo con el alumno desde un marco de docencia situada, porque vamos a trabajar sobre el aprender a hacer, a conocer y el saber. Y el saber hacer. ¿Y cómo es que estas competencias docentes pues no surgen de la nada, ¿no? Vienen enmarcadas dentro de todo un contexto internacional que hoy rige a los principios pedagógicos de la educación a nivel mundial. Ya la UNESCO en la década de los 90 pues va marcando que en las escuelas ya no solamente se requiere aprender a acumular aprendizajes, ¿no? Ya no solamente se requiere acumular ciertos años de escolaridad, sino lo que se requiere es tener competencias para vivir, competencias para resolver problemas, competencias para enfrentar las diversas situaciones que se nos presentan en el día a día. Y eso está enmarcado dentro de una noción llamada pues los cuatro pilares de la educación, y que bien se ajustan a estas propuestas para las competencias docentes, como lo puede ser planear sus estrategias de enseñanza, como el uso de la tecnología, como comenzar a definir cuáles son estas necesidades de sus alumnos, que es lo principal, y de ahí pues la importancia de que el docente sea reflexivo de su práctica. Que el docente sea reflexivo de su práctica, por un lado, nos podría dar elementos para que el docente pueda evaluar, analizar y transformar esas prácticas, y por el otro, poner en juego también la autonomía del aprendizaje del alumno. Claro, esto además nos va a permitir que el docente sepa qué es lo que sucede, tenga un distanciamiento sobre esas ideas y cómo es que
va a tomar decisiones que en verdad pueden mejorar su práctica en el aula. Pues como bien lo habíamos mencionado, consideramos que la educación artística nos puede permitir entrar a la docencia reflexiva y al trabajo con el alumno y su autonomía. Claro, la educación artística, como estos momentos mucho más de reflexión interna de nuestros procesos, que nos va a permitir en verdad mirarnos qué sucede. Bueno, Francisco, pues hasta ahora hemos abordado dos conceptos claves de este análisis de la docencia reflexiva, como es el enfoque humanista de la educación y cuáles son estas competencias docentes que hoy se deben de presentar en la escuela, y también cuáles van siendo las competencias para la vida que se requieren para los estudiantes de la sociedad del siglo XXI. Creo que es momento de apoyar a nuestros espectadores a saber conceptualmente desde dónde se marca el concepto de docencia reflexiva. Bueno, esto que plantea Saraí tiene que ver a lo mejor con un contexto general desde dónde estamos partiendo para conceptualizar lo que es docencia reflexiva, y bueno, la estamos entendiendo desde 4 nociones que tiene que ver, por un lado, qué es pensar reflexivamente, y aquí estamos tomando la consideración de John Dewey, la experiencia reflexiva, que también la plantea Dewey, el profesional reflexivo, que lo trabaja Donald Schoen, y desarrollar la práctica reflexiva, que es un trabajo de Perrenot. Pues creo que es momento de hablar de qué es pensar reflexivamente desde John Dewey. Bueno, John Dewey lo que nos dice en un texto que se llama ¿Cómo pensamos? Es que existen distintas formas de entender lo que es el pensamiento, como puede ser la ensoñación, la creencia, pero a él lo que le interesa particularmente es entender qué es esto de pensar reflexivamente. Por un lado lo entiende como un encadenamiento y orden de ideas, unas ideas que van en secuencia, pero que además tienen una consecuencia. Entonces, para él esto sería un pensamiento consecuencial. Es decir, imaginemos una cadena en la que un eslabón se va uniendo a otro hasta llegar a un fin específico que sería la consecuencia. El pensamiento reflexivo para Dewey también apunta como un examen y análisis, y por tanto un tipo de pensamiento que permite la investigación. Y pues, ¿de qué les serviría a los docentes adentrarse en estos conceptos? Pues principalmente iniciar que la experiencia educativa en realidad requiere de estos sucesos encadenados que van articulando el tiempo de aula. Cómo es que cada uno de estos momentos el docente los está mirando previo a su práctica, durante su práctica y posterior a ella. Entonces, para Dewey, el pensamiento reflexivo es un examen activo, persistente, cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que atiende. Por tanto, a la conclusión. Entonces, este tipo de idea nos permite que el docente pueda reflexionar sobre su práctica. Por un lado, sobre cómo está organizando una secuencia, una planeación, un diseño de actividades, cómo la está implementando, pero también en qué terminó. Cómo se posicionó con el grupo, con los alumnos, cómo la vivieron. Y estas son actividades que día a día los docentes realizan en sus aulas, que si bien están enmarcadas en estos elementos teóricos, son parte de la práctica cotidiana de los docentes, y que se encuentran, es más, enmarcadas o reguladas por los principios pedagógicos de la educación en México. El pensamiento reflexivo también podría, si retomamos todavía a Dewey, apuntar a ser una experiencia de pensamiento. Dewey trabaja la noción de experiencia, y consideraríamos que el pensamiento reflexivo puede permitir convertirse en una experiencia de pensamiento. Una experiencia para Dewey tiene distintos elementos, entre ellos 2 principios: el principio de continuidad e interacción. El principio de continuidad se asemeja a esta idea de cadena que apunta a una consecuencia, y que eso sería importante para la planeación de un docente, ¿no? Que solamente no sea un diseño de una sesión, sino que esa sesión esté conectada a una siguiente,
y a una siguiente para que sea una experiencia integral, que además tenga una cualidad estética, que tenga este principio de interacción, es decir, que el docente considere las cualidades subjetivas, es decir, a los alumnos, la forma de sus aprendizajes, la forma en que están interactuando entre ellos, y también las condiciones objetivas, que son todo aquello que el docente podría controlar, como pueden ser materiales, el tono de voz, la forma en que se dirige a sus alumnos. Estos elementos podrían convertirse en una experiencia, pero por un lado también en una experiencia de pensamiento, es decir, en una experiencia reflexiva. Y que en realidad viene a ser como un trabajo cotidiano en las aulas. Todos los docentes que seguramente nos están viendo saben que realizan esta experiencia día a día, pero que en ocasiones difícilmente regresan a mirar cuál va siendo su papel en el actuar, ¿no? Cómo es que ellos van construyendo, deconstruyendo, pero finalmente armando toda una cadena de situaciones de aprendizaje que finalmente se convierten en el tiempo escolar, en el tiempo escolar. Esto que dice Saraí también tiene que ver con, habla de la vida cotidiana o del día a día en el aula, y lo que Dewey nos dice también es que el pensamiento reflexivo debe de ser un elemento importante en la educación y por tanto debe educarse o debe de desarrollarse habitualmente a partir de su ejecución, es decir, crear hábitos de pensamiento. Si el docente o los docentes que estamos frente a grupo desarrollamos este tipo de experiencias, de pensar reflexivamente sobre lo que hacemos, sobre lo que hacen nuestros alumnos, de manera habitual lo vamos convirtiendo en un hábito, ¿no? Y esto nos va a permitir ir transformando posiblemente nuestra práctica frente a grupo. Y que se puede convertir en una práctica que en verdad sea parte de esta manera de actuar de los maestros en nuestras aulas. Bueno, pues, pero también hay un concepto que yo maneja, que es el de esta experiencia reflexiva, como aquel momento que es individual, que está influida por el contexto, que significa en la medida que impacta la vida de las personas, que se basa en este principio de continuidad e interacción del cual hablamos, y que además finalmente se convierte toda en una experiencia de pensamiento, y que es algo que sí ocurre cuando nosotros docentes realizamos nuestras planeaciones, cuando nosotros utilizamos distintos instrumentos para evaluar qué fue lo que sucedió, es más, desde recopilar distintas evidencias que arroja el proceso de enseñanza. Bueno, hasta ahora hemos hablado entonces de el pensamiento reflexivo, la experiencia reflexiva, y que tienen que ver con las nociones de Dewey para pensar la docencia reflexiva. Pero también está la idea del profesional reflexivo que trabaja Donald Schoen. ¿Qué nos dice esta experiencia, Saraí? Bueno, pues que se concibe desde una perspectiva epistemológica, como esta forma de conocimiento y de analizar la acción, en donde no solo los elementos técnicos y académicos son suficientes, sino lo que importa es posicionarnos en los momentos en los que podemos reflexionar sobre nuestro actuar. Ok, lo que plantea también Donald Schoen es muy interesante en términos de que, por un lado, identifica aquello que puede ser lo teórico, los textos, y por otro lado, la práctica, la acción. Y ubica desde la acción un elemento epistemológico, es decir, un lugar en el que se construye conocimiento. Por eso es importante entonces identificar la práctica docente como un lugar en el que se puede generar conocimiento, tanto de eso que el maestro hace frente al grupo, y lo que hace de su propia práctica, cómo se va transformando. Cómo los maestros entienden esta complejidad de los procesos de enseñanza, no solo como algo que pareciera que ocurre, sino que en realidad es parte de la interacción continua de los alumnos con sus pares y de los alumnos con el propio docente. Que aquí es importante también resaltar que no solamente la teoría y los textos nos pueden dar elementos para reflexionar nuestra práctica, sino es la propia práctica y la propia acción la que se vuelve un medio para generar conocimiento. De ahí la consideración de Schoen de una mirada epistemológica de la práctica docente. Y que bien, pues ya se encuentra vinculada con lo que Perrenot planteara en este análisis de la práctica durante y ante la acción, ¿no? Ok, también, si regresamos a Schoen nos da
5 elementos que tienen que ver con la práctica reflexiva y vamos a retomar 2, que son los que trabaja Perrenot, que son reflexionar en la acción y sobre la acción. Es decir, la reflexión en la acción tiene que ver con el diseño de una planeación, con la imaginación de aquellas actividades que se van a llevar a cabo, con la implementación, y la reflexión sobre la acción es una vez puesta en práctica, el qué pasó. Claro, reflexionar en la acción te va a ayudar ante todo a saber cómo es que en esos instantes están ocurriendo estos sucesos, a veces inesperados, a veces tal y como los planeaste, pero cómo es que impacta el momento de la enseñanza. Y sobre la acción implica necesariamente que el maestro ponga un alto en la situación y diga, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que me deja haber transcurrido esa experiencia con mis alumnos? ¿Y qué es lo que puedo ante todo mejorar? Porque Perrenot apunta a una mejora de la práctica educativa. De esto sirve reflexionar a los docentes. Y ahí entonces implicaría pensar cómo se transforma una práctica docente a partir de reflexionar sobre su puesta en acción. Ante todo, un docente reflexivo, pues igualmente pone el centro del proceso su ejercicio profesional. Como una práctica reflexiva, pues supone permanentemente descubrir también cuál va siendo mi identidad y cuál va siendo el hábitus, como lo nombra Perrenot, que estructuran mi práctica. Pues hemos visto entonces 3 elementos más, ¿no? Reflexionar en la acción, sobre la acción, con la intención de transformar ese hábitus, entendido como un sistema de estructuras que nos rigen. Bueno, Francisco, pues creo que hemos hablado de conceptos claves para la docencia reflexiva. Creo que debemos de apuntalar sobre este concepto del hábitus, que en realidad va siendo sobre lo cual los docentes van a reflexionar. Este conjunto de estructuras, el hábitus entendido como este conjunto de estructuras que se van conformando en los sujetos, pero que pueden ser movibles si en él ocurren distintos sucesos o distintas experiencias que impactan a su vida. Que este hábitus del que habla Saraí también, como dice, puede ser movible, puede ser flexible o se puede transformar dependiendo de la capacidad subjetiva del individuo, del docente en este caso. Este hábitus entendido como un conjunto de estructuras mentales o como este sistema de estructuras que nos determinan el comportamiento o la práctica, vienen desde la tradición, la instrucción o la imitación. Pensando en la práctica docente, ¿cuáles son esos hábitos que determinan o nos determinan como maestros, ¿no? Pues vienen siendo aquellos que se dan desde nuestra propia formación, ¿no? Desde aquellos momentos en los que la escuela nos impacta como alumnos y cómo es que vamos conformando esta noción de ser docentes y finalmente a la cual nos vamos apegando a través de nuestra práctica y que vamos complejizando con los años de nuestra experiencia. Entonces, estas estructuras pueden ser, por un lado, pensar el salón de manera vertical, en la que solo el maestro tiene el poder, la voz, el conocimiento, el alumno solo es un receptor, la disposición del espacio, los tiempos. Es decir, estos hábitos están estructurados y apuntalados en la escuela y puede ser necesario a lo mejor transformarlos, moverlos, flexibilizarlos, para desde ahí empezar a generar prácticas reflexivas. ¿Y cómo llegar a estos momentos de reflexión? Pues no hay más. Hay que distanciarnos de nuestra práctica, reconocer qué es lo que nos constituye como docentes, reconocer cuáles son las ideas con las que más nos encontramos vinculados, pero también estar abiertos al cambio. El cambio que hoy en día es lo que va a regir esta propuesta pedagógica en las escuelas. Para ir un poco concretando estas ideas teóricas, por decirlo así, tenemos un pensamiento reflexivo que se puede volver experiencia reflexiva, que va a impactar en el trabajo, en la reflexión, en la acción y sobre la acción, y esto nos va a llevar a reflexionar
sobre el profesional, ¿no? Un profesional reflexivo, en este caso es el profesional que está frente a grupo, un profesional docente. Y bueno, ¿cómo hacer este análisis? Pues partiendo de esta premisa, la reflexión supone el distanciamiento de prácticas, de la práctica en las aulas y cuestionarse cómo me he formado como sujeto y como docente. Sería un punto importante este que menciona Saraí, que la reflexión de la práctica docente o la noción de docencia reflexiva no solamente va a apuntar a esa acción que se tiene frente a grupo, sino también a la reflexión de cómo me he formado como un sujeto, como un individuo y como humano, ¿no? Y que precisamente son estas estructuras dentro de las cuales vamos a reflexionar para transformar lo que ocurre en nuestro salón de clases. Por ejemplo, en el caso de la práctica de la educación artística, es necesario transformar esta mirada de la presencia de las artes en la escuela. Desde ahí posicionarme cuáles son las ideas que tengo sobre el arte, cómo es que se enseñan las artes en la escuela, cómo es que yo las enseño, tengo predilección por alguna, cómo es que ocurren estas situaciones de enseñanza vinculadas con la educación artística, hasta cómo es que estas situaciones pueden ayudar a transformar la cotidianidad con mis alumnos. Claro, es muy importante lo que mencionas, Saraí, en torno a el ejemplo de la educación artística para pensar las prácticas docentes que se instauran en ese marco. Y digo, un ejemplo concreto y claro puede ser cuál es el lugar de la educación artística en la escuela básica y a qué se le da peso, ¿no? Por ejemplo, al producto. Hay una perspectiva en la enseñanza de las artes donde el peso principal es el producto, cuando para algunos autores o para nosotros como maestros, lo importante está en el proceso, porque no sabemos si esos alumnos van a ser artistas, pero lo que sí sabemos es que las artes en la educación básica les van a aportar elementos formativos, de conocimiento, de contexto, de apropiación de su identidad. Uh-huh. Y cómo el reflexionar en torno a estos temas, pues bien pueden ayudarnos a mejorar la práctica en torno a este tema. Pero bueno, ¿cómo llegar, Francisco, a una transformación de nuestra práctica docente? Y a lo mejor sería también importante cómo ejercer una práctica reflexiva, ¿no? Si apuntamos y logramos transformar la práctica, ese sería el ideal, pero lo importante tendría que ver con empezarnos a reflexionar. Una parte importante y un elemento para lograrlo puede ser el uso de la pregunta como detonadora de procesos reflexivos, tanto para el docente como para los alumnos, porque bueno, yo considero que si el docente empieza a ejercer prácticas reflexivas, cuestionándose su práctica, a partir del uso de preguntas, también puede llevar al alumno a que el alumno ejerza el pensamiento reflexivo y crítico. Uh-huh. Que es parte necesariamente dentro de este marco en que se encuentra la noción de pensamiento crítico y pensamiento reflexivo. Evidentemente la pregunta hace necesaria una reflexión en los alumnos. ¿Por qué? Porque los lleva a cuestionarse desde cuáles son sus referentes hasta cuál es su propuesta para dar respuesta a esta noción. Y retomando a Dewey, podríamos entender también la pregunta que se vuelve un hábito, ¿no? El preguntar, más que dar respuestas, que el docente pueda plantear preguntas. Y que hay enfoques pedagógicos que nos dicen que es necesario aprender a preguntar, que esto no se aprende de ninguna otra manera que con la práctica cotidiana. Y es así como enfrentamos a nuestros alumnos pues, a una reflexión constante. Preguntar implica también que existen dudas, que algo no se conoce o simplemente que se quiere indagar. Y en este caso, si pensamos en la pregunta como un dispositivo para desarrollar la práctica reflexiva en el docente desde la planeación tendría que estar preguntándose, cuestionando hacia dónde quiere llevar el aprendizaje, cuáles son los estilos de aprendizaje de sus alumnos. En la implementación también podría estar trabajando a partir de preguntas, cómo se vivió, cortó a una actividad, por qué no la cortó, por qué decidió darle peso a cierta actividad. Y al final esto va a permitir
que el docente en una futura planeación o una puesta en práctica de cierta actividad la pueda transformar su opinión sobre lo que había o considerar la opinión de los alumnos, que es fundamental. Y que esta opinión de los alumnos en realidad es una propuesta desde donde se debe de plantear toda situación de aprendizaje. Una situación de aprendizaje que en verdad tenga como objetivo un aprendizaje significativo, pues debe de partir de estos intereses. Creo que hemos hablado hasta el momento de estos tres momentos de reflexión situados dentro de la práctica cotidiana en las aulas. En la planeación, como preguntarse qué es lo que quiero que aprendan mis alumnos, qué necesitan mis alumnos y cómo es que lo voy a hacer. Durante la acción, cuando ya tengo planteado todo este sistema de acciones, de cómo voy a actuar, si algo ocurre, o estar preparado para estos momentos de imprevistos. Y finalmente, cuando posterior a la actividad, ¿qué fue lo que sucedió y qué hay que mejorar? Estos elementos podrían llevar al docente a identificar cuáles son algunas de sus debilidades, algunas de sus fortalezas, cuáles son las actividades que llegaron a los resultados que él planteaba, a lo mejor también alguna consigna no se entendió, ¿por qué no se entendió? Porque utilizó un tono de voz bajo, porque el alumno estaba distraído. En lo que se pone en juego aquí es la práctica en sí, la acción del docente. Esto nos va a llevar también a pensar en cuáles serían esos elementos para llevar a cabo la reflexión. Es decir, qué dispositivos pueden usarse para registrar la reflexión. Claro, y que finalmente va a llevar a una transformación de lo que ocurre en las aulas. Cuando un docente sigue todos estos procesos de cuestionamiento constante, de recuperar la experiencia constantemente, va mirando cuáles son los eslabones a los que hay que tal vez regresar con una mirada crítica y decir, algo sucedió aquí, algo hay que mejorar, y necesariamente pues lo va a hacer desde una perspectiva pues totalmente de la reflexión. Bueno, pues hasta ahora pensaríamos que estos elementos serían solo detonadores, no son recetas, son detonadores que podrían permitir la reflexión, es decir, el uso de las preguntas, trabajar con los alumnos, dar autonomía en su aprendizaje, darles voz a los alumnos y que también el docente pueda transformar el aula, es decir, estas miradas verticales, volverlas más horizontales, la transformación del espacio, el uso de los tiempos. Y pensando en las artes, algo importante sería identificar los procesos como elementos formativos, porque ahí estaría la riqueza que tiene la educación artística en la educación básica. Los procesos artísticos permiten ser elementos que determinan procesos individuales, colectivos, y que el alumno pueda conocerse también, pensar, apropiar identidad, conocer contexto. Y cómo también esta necesidad de mirar a los individuos, mirarnos como docentes, pues también nos va a permitir conformar una enseñanza mucho más apegada a las necesidades de los alumnos, y pues venga, en un momento dado, poder replantear esta manera de actuar, que es finalmente pues el objetivo de una docencia reflexiva. Y docencia reflexiva situada, ¿no? Claro, situada en una comunidad particular, con unos alumnos que cuentan con ciertas características, además considerar todo el entorno escolar, los padres de familia, los otros docentes que nos acompañan, y por qué no, pues la comunidad entera, que también es parte de este proceso de enseñanza. Bueno, Francisco, pues nuestro recorrido ha sido amplio por diversos conceptos que enmarcan a la práctica reflexiva. Pasamos por un enfoque humanista, por las competencias docentes, por las competencias para la vida, por qué implica desde los autores pensar reflexivamente, qué implica tener una experiencia reflexiva, qué supone ser un profesional reflexivo, hasta el desarrollar la práctica reflexiva pues directamente en nuestras aulas. Que pensaría yo, un poco para ir cerrando y también concretando nuestras ideas,
Si retomamos esta idea de John Dewey del pensamiento reflexivo, él considera también que el pensamiento reflexivo apunta a la investigación. Entonces ese sería un elemento para pensar, para considerar. ¿Cómo entendemos nosotros también la noción de docencia reflexiva y el lugar del docente que puede reflexionar desde su práctica, es decir, ser un investigador de su práctica? Primeramente es distinguir, pues en nuestra propia práctica, este concepto de identidad docente y de hábitos. Para partir de ahí, comenzar a dar todo este avistamiento que nos caracteriza como profesionales. Y si pensamos también en la noción de Schoen, que identifica la práctica reflexiva desde un lugar epistémico, pues podemos continuar con esta reflexión del docente como investigador de su práctica, es decir, desde la práctica como un lugar en el que se genera conocimiento. Podríamos pensar que podría ser un ideal que los docentes fueran investigadores de su práctica, pero existe, o sea, es decir, como docentes sabemos que cuando termina una sesión, una puesta en práctica de una planeación, terminamos indagando, reflexionando qué pasó, por qué pasó esto, por qué no pasó. Lo importante sería entonces pensar en cuáles son esos dispositivos o elementos que podrían permitir la investigación. Y que hoy en día, pues estos dispositivos, estas estrategias, pues vienen enmarcadas en instrumentos bien conocidos por ustedes, que son estos diarios de campo, que son estos portafolios de evidencias, que vienen siendo estos registros anecdóticos de la actividad. Y pensar la docencia como una práctica de investigación también implica significar esto, ¿no? Significar la evidencia, significar el registro, qué implicación tiene para mí como docente y qué implicación tiene para el alumno. Claro, y que finalmente estos diversos instrumentos no solamente arrojan algo visible, sino que también nos permiten reflexionar en realidad sobre qué es lo que acontece y a partir de ello proponernos transformar ciertas cosas o muchas veces arraigarnos a aquellos procesos que en verdad nos están funcionando, pero que con el tiempo podemos distanciarnos y decir qué hay que transformar de ellos. Lo importante también es que como docentes tenemos que cuestionar nuestra propia práctica, cuestionar nuestras formas de trabajar con los alumnos y a partir de ello podríamos investigar, pero dejando registro, que sería importante, porque podríamos decir que sí, podemos investigar nuestra práctica, pensarla, reflexionarla, pero bajarla a un texto, bajarla a una evidencia, reflexionar esa evidencia, qué implicó en el proceso del alumno, llevar a los alumnos también a desarrollar pensamiento reflexivo o pensamiento crítico, posibilita entonces dimensionar el aula desde otro lugar. Mirarnos como docentes, mirar a nuestros alumnos como aquellos que ya no solamente están para recibir información, sino que son parte de esa transformación continua del aula. Y creo que le apuntas a algo fundamental. El dejar registro de estos momentos de reflexión es vital. Si nosotros como docentes no llevamos recopilamos estas diversas evidencias, pues simplemente se quedan en el aire. El poder compartirlos con otros, el poder darle a una retroalimentación no solamente a nuestros alumnos, sino también a nuestros propios compañeros de práctica, es un trabajo que hoy se propone se trabaje en las aulas. Que el docente como investigador de su propia práctica también posibilitaría que el alumno se construya como sujeto, como un individuo que está en proceso de transformación, de construcción y que tiene decisiones, tiene autonomía, por más que el docente sea el que determine las condiciones del aprendizaje. Y que nuestros alumnos pues, requieren de este docente que les ayude a construir sus aprendizajes en el día a día, que los guíe hacia un aprendizaje diferenciado para este denominado solucionar problemas y para construir competencias para la vida. Y que estas competencias para la vida tendrían que estar también identificadas en lo que hemos repetido, que tiene que ver con una práctica situada, pero que esta práctica situada entonces tiene dos elementos. Por un lado,
una parte local, pero también global, porque estamos en un proceso de el conocimiento y la escuela se ha transformado por las implicaciones con la globalidad. Claro, esta mirada global del conocimiento no solo nos permite mirar nuestra aula y nuestro pequeño contexto, sino ampliar incluso a estas vinculaciones con otras áreas del conocimiento como la educación artística. La educación artística nos permite hacer estos enlaces y entonces, ¿cómo llegar a una docencia reflexiva en el caso de las artes en la escuela? Pues implica mirar desde dónde vamos a posicionar la práctica para poder enlazarla con aquellos intereses o aquellas necesidades que nos están dando nuestros propios alumnos. Que aquí sería importante también identificar la mirada, ¿no? Desde dónde miramos nuestra práctica, con qué elementos las miramos. Ahorita hemos hablado, compartimos algunos elementos teóricos con los que nosotros hemos reflexionado nuestra práctica y también otras formas de generar procesos formativos con los docentes. Y pues que apunta necesariamente a que tú, maestro o maestra, te distancies por un tiempo de tu práctica, de esta prisa en la que ocurre todos los días en la escuela, y que hagas un alto y pienses qué es lo mejor para ti como docente y para tus alumnos. Y en este distanciamiento puedas preguntarte sobre lo que haces en el aula, cómo lo haces, para qué lo haces. Y al final eso te va a permitir también moverte, descentrarte de una práctica a lo mejor tradicional en la que nos han colocado, ¿no? Bien. Sí, en verdad, estas prácticas tradicionales pues son producto de nuestra formación, ¿no? Desde cómo nos formamos como alumnos, algo que ya mencionábamos, pero que también supone descentralizarse y decir es hora de cambiar, y que es algo a lo que le apunta la escuela de hoy. Y finalmente esta investigación de tu práctica también es una investigación de tu identidad como individuo en una sociedad dada, ¿no? La investigación de la práctica cruza al docente también como un sujeto. Y saber quién eres tú, maestro, pues es la pregunta por la cual creo toda la docencia reflexiva ha de iniciar. Preguntar, cuestionar, una mirada crítica acerca del actuar, el hacer. Y sobre todo el cómo poder llegar a un distanciamiento, a una transformación de nuestro propio actuar. Pues creo, Francisco, que llegamos a estas pequeñas conclusiones pues a través de un recorrido amplio. Sí, ha sido amplio, pero me parece que la noción de docencia reflexiva, como la hemos pensado y como la hemos dialogado, apuntaría a dos elementos centrales. Uno que sería el docente, investigador de su propia práctica, y por otro, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en el alumno. Efecto, consecuencia, no necesariamente, tal como lo marca Dewey, lo marca Schoen y lo marca Perrenot en el concepto de docencia reflexiva. Pues muchas gracias Francisco. Gracias Araí, esperamos estas reflexiones sean de ayuda para pensar su práctica, ¿no? No son recetas tampoco, pero pueden ser elementos que permitan que en un momento reflexionen sobre lo que hacen en el aula y lo valioso que es su labor. Y el pasar de ideales pedagógicos a acciones concretas. Muchas gracias. Gracias.